Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Sentenciado es otra cosa. Bueno, estamos con el tema de la memoria jurídica y su importancia e interrelación con la memoria histórica. La memoria jurídica implica documentar, implica probar, implica enjuiciar. Entonces, en los grandes procesos de transición creo que eso es uno de los valores fundamentales. ¿Puedes apoyarme en este tema y desarrollarlo? Bueno, por supuesto. Yo cuando hablaba hace un instante sobre esa dimensión social de la memoria histórica, hablaba o lo perfilaba en el siguiente sentido. Requerimos como sociedad conocer qué fue lo que ocurrió para que en el futuro no permitamos que vuelva a ocurrir. Correcto. Y las generaciones futuras sepan cuáles fueron los caminos andados por las generaciones pasadas. ¿Tiene un ejemplo de cómo se instrumentaliza eso? A ver, por ejemplo, en Perú, durante la época de la dictadura de Alberto Fujimori, ellos tienen un museo de memoria histórica, ¿no? Uh-huh. Y tremendos documentos. Sí, en la dictadura argentina. 8.000 páginas tiene el informe de la Comisión de la Verdad de Fujimori. Sí. En la dictadura argentina también se hizo lo propio. En Sudáfrica también se hicieron temas similares. La importancia de los juicios de Nuremberg está justamente en eso. Sí, también. También, por supuesto. Ahí lo que pasa es que ya estábamos hablando de crímenes atroces, ¿no? Que tienen una dimensión superior, infinitamente superior, y también en los de Tokio. Ahora, realmente, ¿qué es lo que se pretende con la satisfacción del derecho a la verdad? Bueno, que la víctima sepa qué fue lo que ocurrió y que podamos proyectar esa verdad hacia el futuro para que no nos vuelva a salpicar en ningún momento como sociedad. Sí, hay un hecho histórico que no estuvo documentado en nuestro país, que fueron los acontecimientos de 1992, donde hubo muertes, donde hubo destrucción de propiedad pública y también privada, y no hubo verdad jurídica, porque fue sobreseído el caso. Entonces yo me pregunto, ¿qué ha pasado con la memoria histórica? Entonces, ¿se ha desvirtuado? ¿Está bien cimentada? ¿Y qué pasaría con ese tipo de hechos, no? ¿Hay tendencia a repetir? Sí, lamentablemente siempre hay tendencias a repetir. El detalle es si esa repetición se prolonga en el tiempo o puede acotarse rápidamente. La verdad es que nosotros no tenemos la posibilidad de saber cuál es la conducta que va a desplegar cada habitante de Venezuela todos los días. Pero lo importante es que el Estado tenga la capacidad de que si se vuelven a desplegar conductas como las desplegadas el 4 de febrero de 1992 o el 27 de noviembre de ese mismo año, ponerle coto a esas conductas. Recordemos que aquella era una democracia maltrecha, pero muy bien establecida. El día de hoy, el disfrute de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales de los venezolanos no tiene comparación, pero hacia abajo, con lo que ustedes, que eran adultos en 1992, vivieron. Estamos creciditos. Sí. Con menos canas, por supuesto. Bueno, mira, yo creo que el tema de la memoria jurídica histórica es un tema para mucho hacer, ¿no? Hay otro temita sobre hacer justicia. Heráclito de Éfeso, un presocrático muy importante, decía: no hablaríamos de la justicia si ella, la injusticia, no existiera. Es decir, ¿por qué es necesario hacer justicia? ¿Y qué clama la víctima, qué clama la sociedad y qué clama, digamos, el justiciable? Bueno, allí, en cuanto a lo que es lo justo para cada quien, es una respuesta muy compleja. Los abogados nos circunscribimos al tema del otorgamiento de la justicia en función de la imposición de una pena. En el derecho penal actual eso es lo que se trabaja. Bueno, hay un bien jurídico tutelado que ha sido violentado, eso le importa al Estado, por eso hay una persecución penal y en el marco de esa persecución penal se impone una sanción. Lo cierto es que hay muchas personas que en el subconsciente pueden pensar que eso es un ideal de justicia, pero realmente
a una madre que le han matado a su hijo, el hecho de que el perpetrador de la violación pague 12, 24, 30, 40 años de cárcel, que no es una pena admisible en Venezuela, eso no le va a devolver al hijo, ni la va a reconfortar, o la va a reconfortar, creo yo, en menor medida. Yo aquí voy a citar un ejemplo para que podamos ver lo complejo que puede ser el otorgamiento de justicia, un ejemplo del caso de la masacre del Amparo, que es un caso que fue litigado por Provea, y esta cita que voy a hacer es una cita referencial. Obviamente a mí no me la dijeron, no la viví personalmente, pero bueno, en la masacre del Amparo, una de las madres de los asesinados en la masacre del Amparo, lo que decía, mira, vale, yo no quiero que el Estado me dé una indemnización. Yo no quiero que mi hijo me lo paguen porque él no era ningún becerro. Yo lo que quiero es que dejen de decir que mi hijo era un guerrillero. Entonces, ve allí como hay una variabilidad en lo que nosotros podemos creer por nuestra disciplina que es justicia, y a lo mejor el verdadero anhelo de justicia de una víctima. Eso es lo que trabajan los defensores de derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos. Y hacia allí es hacia donde se apunta esa justicia a la que yo hago referencia, que es un pilar de la justicia transicional. El otro pilar, que es el tema de la reparación, bueno, es otorgar medidas paliativas al sufrimiento de la víctima, o medidas que, en el caso de ser posible, puedan retrotraer los efectos de la violación por completo. Lamentablemente hay violaciones de derechos humanos que son irretrotraíbles, como el hecho de la pérdida de la vida de una persona. Irrecuperable. Bueno, o también el tema de la imposición de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en un centro penitenciario. Podrás curar la herida, la herida física, pero sin duda alguna allí queda un aleccionamiento moral negativo que de alguna manera tiene que ser atendido. Y no necesariamente tiene que ser atendido pagando plata. Tiene que ser atendido a lo mejor con una reconducción psicológica y haciendo posible que la persona que ha sufrido eso sepa que eso más nunca va a volverle a suceder. Sí, por eso el tema de la tortura, por ejemplo, y los tratos crueles y degradantes, no puede ser evaluado por los sistemas forenses tradicionales de lesiones o discapacidades, sino que se evalúa el sufrimiento. Y ese sufrimiento puede ser para toda la vida. Bueno, yo creo que hemos visto en gran medida los temas que me interesaba desarrollar contigo, Eduardo, sobre justicia transicional. Pero hay un tema que está latiendo también en el ambiente, y es el tema de qué hacen acá dos misiones de Naciones Unidas, concretamente el Consejo de Derechos Humanos, y qué relación tiene con esto que estamos hablando. Hay una comisión que se dedica a cooperar con el Estado en mejorar las cosas, y hay otra que está evaluando los hechos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, bueno, allí la primera aclaratoria que quiero hacer es que efectivamente por mandato del Consejo de Derechos Humanos y por acuerdos del gobierno, de quienes detentan el poder hoy en Venezuela, aquí hay presencia de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y está trabajando desde Ginebra y desde Panamá. Están trabajando los miembros de la Comisión de Determinación de Hechos sobre violaciones de derechos humanos en el país. Desde Panamá. Desde Panamá. Esta última misión tiene un mandato otorgado por una resolución del Consejo de Derechos Humanos que data del mes de septiembre del año 2019. Y la duración del mandato de esa misión será por un año completo. Y va a tener que consignar un informe al Consejo de Derechos Humanos en las sesiones del mes de septiembre de este año 2020. Esto es una muestra de qué. No es el hecho de que la Oficina del Alta Comisionada esté aquí y que hay una misión de determinación de hechos que esté trabajando el caso de Venezuela no es algo del azar, no es una casualidad, es una evidencia. Y es muy excepcional además, no todos los países tienen. Sí, y es una evidencia de que hay una situación compleja en el disfrute de derechos humanos, civiles y políticos y económicos, sociales y culturales,
y los estados, miembros del Consejo de Derechos Humanos, como una medida de respuesta y ante los requerimientos de la sociedad civil, no solo venezolana, sino también de las organizaciones de la sociedad civil europeas, africanas y de América, han planteado en estas resoluciones mecanismos que yo los califico como diques de contención ante la arbitrariedad. ¿Okay? Son mecanismos de supervisión que representan diques de contención ante la arbitrariedad y ante las violaciones de derechos humanos que ocurren en el país. Vamos a terminar este segmento, pero antes quiero hacer un comentario. Hace más de 40 años, cuando yo estudié Derecho, se hablaba de un concepto muy rígido que era el concepto de soberanía, unido al principio de no intervención. Entonces vamos a culminar en el último segmento comentando un poquito de eso y luego dejando algunas recomendaciones en general para sociedad civil, ONGs, estudiantes. Muchas gracias. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.